Ok. Entonces estamos realizando este problema de acá, que tiene que ver con listas y tuplas. Tenemos distintos especialistas, ¿cierto?, de un hospital. Dice, por otra parte, los turnos se encuentran almacenados en una lista de tuplas, donde el primer elemento de cada tupla es el identificador del o la profesional, y el segundo es una lista con los números de los bloques en donde tiene turno. Los bloques van del 1 al 10. Entonces, para explicar bien la estructura, tenemos una lista que se llama profesionales, y esta lista contiene tuplas. Cada tupla tiene un ID, el ID es como el root, ya es un identificador único. Entonces tiene, llamémoslo root simplemente, tiene el root, tiene el nombre de dicha persona y tiene un string que está asociado a la especialidad de esa persona, ya sea maternidad, emergencia o general. Y por otro lado tenemos otra lista que se llama turnos. Esta lista también tiene tuplas de dos componentes. La primera componente de una tupla va a ser el ID, es decir, el root, como el que teníamos allá, y luego la segunda componente corresponde a una lista de enteros que representa los bloques en los cuales esta persona trabaja, ¿ya? Entonces dice, implemente la función turno emergencia que recibe las dos listas anteriores, y la función debe retornar entonces una lista con todos los turnos sin repetición, ahí está subrayado, en los que trabajan profesionales de emergencias. Entonces print turno de emergencias que recibe las dos listas y me entregó que hay gente que trabaja en emergencias tanto en el bloque 1 como en el 9 como en el 2. Vamos, resolvamos ese problema. Intenten resolverlo ustedes primero. Voy a poner en pausa un poco la grabación para que no quedemos tanto rato en blanco. Ok, entonces, lo que pide esta función es retornar una lista con todos los bloques en los cuales haya un profesional, al menos un profesional, que sea de emergencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué estrategia puedo ocupar? A mí en particular me gusta siempre partir con creando variables que correspondan a lo que debe retornar la función. Entonces, esto al final me pide una lista, ¿cierto? Una lista con los bloques donde hay profesionales de emergencia. Así que voy a crear una lista vacía y en ella voy a ir almacenando estos bloques disponibles. Entonces, voy a llamar a esta lista resultado o res simplemente. Recordemos que para generar una lista vacía tengo dos formas. Una es con eso, con los paréntesis cuadrados. La otra es diciendo list con abre y cierra paréntesis redondo. Ambas son formas equivalentes de generar una lista vacía. A continuación, ¿qué me conviene hacer? ¿Sobre qué lista me conviene iterar? ¿Me conviene iterar sobre turnos? ¿Me conviene iterar sobre profesionales primero? Ok. Martín propone recorrer entonces sobre profesionales. La pregunta es, ¿qué pasaría si yo recorriese turnos primero? Que esa fuese la lista que mandase. Les voy a explicar un poquito lo que va a ocurrir. Si yo recorriese primero sobre turnos, ¿cierto? Diría aquí, ya, este es el profesional 443, que trabaja en los bloques 5, 8 y 2. Para este profesional, ¿cierto? Voy a tener que ir a buscarlo a la lista de profesionales y ver dónde está. ¿Es este 443? No. 443? No. Este 443, ok. Este se llama John y es de general, ¿cierto? Y yo estoy buscando los de emergencia, así que este no me sirvió para nada, ¿de acuerdo? Avanzaría al siguiente de turnos, el 126, y tengo el profesional de cuyo root o ID es 126 y voy a tener que ir a buscarlo acá, a profesionales. Digo, este 126 no, este 126 no, este 126 no, y así continuaría con toda la lista hasta encontrarlo. Una vez que lo encontré, aprendería cuál es su nombre y si es de emergencia o no, ¿cierto?
Entonces, en el fondo, si yo itero sobre la lista turnos primero, no es muy buena solución. ¿Por qué? Porque primero que nada voy a tener que recorrer toda la lista de turnos y por cada uno de ellos voy a tener que, en el peor caso, recorrer toda la lista de profesionales. Entonces, esa es una solución que me hace trabajar harto, ¿ya? Ustedes van a decir, profe, usted en realidad no está trabajando el computador. Sí, de acuerdo, pero yo quiero hacer que el computador trabaje lo menos posible. ¿Por qué? Porque en el fondo con eso lo que yo gano es que mi computador utiliza mejor los recursos. Y los recursos es que utiliza menos memoria o bien hace el problema más rápido. Y yo siempre quiero que mi trabajo es hacer que el computador sea óptimo con respecto a esas dos variables. A utilizar la menor cantidad de memoria y a utilizar el menor tiempo posible. Veamos qué pasa con la otra estrategia. Si primero yo recorro profesionales, voy a agarrar el primer profesional que tiene root 125, se llama Ann y es de maternidad. En este momento, yo sé que esta persona es de maternidad. Entonces, ¿debo recorrer los turnos para saber cuáles son sus turnos? No, ¿cierto? Entonces, avanzo a la siguiente al tiro. Ya me evité recorrer turnos toda una sola vez. Agarro a esta persona y veo que es de emergencia. Ah, ok, esta sí es de emergencia, así que ahora sí, para ella conviene ir a recorrer todo turnos y buscar cuáles son sus turnos. Avanzo a la siguiente. ¿Esta es de emergencia? No. Ah, entonces no hago nada. Esta no. Ah, no hago nada. Esta es de emergencia sí. Ah, aquí voy a empezar a buscar. Entonces se dan cuenta que si bien ambas van a ser soluciones, ya sea partiendo recorriendo por turnos o partiendo recorriendo por profesionales, la que recorre por profesionales es mucho mejor solución, porque solo para las personas que sean de tipo emergencia voy a ir a recorrer turnos. En cambio, de la otra forma, es para todos los que están en turnos, voy a tener que ir a ver, ir a buscar si es que son o no de emergencia. Y por lo tanto voy a recorrer muchas veces más las listas. ¿Se entendió el procedimiento? ¿Estamos ok? Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo recorro profesionales? ¿Qué hago? Bien, voy a hacer un for entonces. ¿Y qué pongo ahora? ¿For qué? Vimos la clase pasada, ¿cierto? Que tenía, tenía varias formas de ahora utilizar un for, ¿cierto? Em, tenía, tenía formas de utilizar un range en la cantidad de largo, ¿cierto? De profesionales. Tenía la forma de decir for X improfesionales. Si decía X improfesionales, entonces X iba a ser toda una tupla, ¿de acuerdo? Y también tengo otra forma que es de desempaquetar inmediatamente la tupla, ¿cierto? Recordemos cómo es esta última forma de desempaquetar. Si yo quiero desempaquetar inmediatamente la tupla, ¿qué debería escribir? ¿For qué cosa? ¿For x, y impro? Ah, perfecto. Son tres cosas, ¿cierto? Entonces, vamos a realizar esto desempaquetando la tupla inmediatamente aquí cuando estamos declarando el for, porque es una de las formas que tenemos para proceder con esto. Y es bueno que ustedes conozcan todas las formas, porque si en el certamen 2 vuelve a haber un ruteo y existe, digamos, una línea con un for que desempaqueta inmediatamente, ustedes tienen que ser capaces de comprender lo que hace. Así que vamos a utilizar esta estrategia de desempaquetar inmediatamente. La primera cosa de las tuplas que tenemos en profesionales es el ID, así que lo voy a llamar ID. La segunda cosa que tenemos es el nombre, así que lo voy a llamar nom. Y la tercera cosa que tenemos es el tipo, así que lo voy a llamar tipo, ¿cierto? For ID, nom tipo, in, pro. Y ojo que pro y no profesionales, porque profesionales es la variable global que está definida aquí abajo.
Lo que va a recibir la función es pro y tur. Le cambié el nombre a propósito para que no nos acostumbremos a poner exactamente el mismo nombre, ¿ya? Entonces ahora ID, nom y tipo agarró y desempaquetó inmediatamente toda la primera tupla. Por lo tanto, lo que quiere decir esto es que ID vale 125, nom vale an y tipo vale m. ¿De acuerdo? Entonces ahora, ¿qué debería hacer? ¿Otro for de inmediato? ¿Con los turnos? Por ejemplo, dado que an es de maternidad, ¿tengo que recorrer todos los turnos? Muy bien, Daniela. Entonces, solamente si el tipo es de tipo E, ahí voy a tener que recorrer todos los turnos, ¿cierto? Porque si no, significa que es de maternidad o de medicina general y por lo tanto no tengo para qué ir a buscar sus turnos. No me va a ayudar a eso a responder la pregunta. Entonces, primero voy a decir, si es de tipo E, solamente si es de tipo emergencia, entonces voy a hacer algo. Bien, y ahora sí puedo, si es de tipo E, ya sé que esta persona sí me interesa conocer cuáles son sus turnos. Así que ahora efectivamente puedo recorrer los turnos. Así que voy a decir for qué cosa en turnos. Supongamos que ahora no quiero desempaquetar, para que conozcamos inmediatamente las dos cosas, eh, o sea, más bien ocupemos las dos formas dentro de mi respuesta. Entonces voy a decir una única variable. Entonces for t in turnos. Intur, perdón. Así que T, ojo, T ahora es una tupla, como esta que está aquí. Es una tupla que tiene dos cosas. Tiene un int que corresponde al identificador único o el root, si lo quieren ver así, y una lista que tiene los bloques donde esa persona trabaja. Entonces, ¿qué me importa ahora? ¿Qué tengo que hacer? Recordemos entonces que si volvemos al ejemplo, es 125 en M, no hicimos nada porque no es de tipo E. Pero para 271 Beth, que es de tipo E, ahí sí estamos ahora parados. Y lo que acabamos de hacer es que ID tiene 271 y estamos parados en turnos con 443 y esa lista. Así que efectivamente lo que tenemos que hacer es ver si coincide el ID que teníamos con el ID asociado a la tupla T, ¿correcto? Entonces ver si if el ID es igual a, aquí hay dos opciones, Martín propone T en 0 y Daniela propone tur en 0. Ah, ok, Daniela, muy bien. T en 0, ¿ya? Porque si hubiese puesto tur en 0, tur es esta lista que está aquí que corresponde a todos los turnos y por lo tanto eso sería turno en 0 que corresponde a esta tupla. Y obviamente no queremos comparar ID con toda esta tupla, sino que queremos irla comparando con T, que va a hacer esta tupla primero, pero en la posición 0, luego esta tupla en la posición 0, luego esta tupla en la posición 0 y así continúa. Bien, si entramos a este if, sabemos entonces que, por ejemplo, tenemos por un lado, estamos parados en esa tupla y por otro lado, estamos parados en esta tupla. Los ID ya coinciden, 271 y 271, ¿cierto? Así que tenemos a Beth, que es de emergencia, que trabaja en los bloques 1 y 9. Así que, ¿qué tengo que hacer a continuación? Agregar los turnos, ¿cierto? Tengo que agregar los turnos, pero si volvemos al enunciado, aquí dice, hay algo importante, dice sin repetición. Así que voy a tener que recorrer los turnos y, y ir viendo si estaba o no estaba, ¿cierto? Así que voy a tener que recorrer los turnos. ¿Cómo recorrer los turnos?
For, ¿qué cosa? For algo int, ok. Si digo for algo int, ya. Ok, Martín, voy a explicar primero esto, a pesar de que ya lo corregiste, pero dice, a esto dice for algo int. Eh, si es que digo for algo int, recordemos qué cosa es t. T es una tupla, ¿cierto? Así que este algo va a ir agarrando cada una de las cosas que esté en t. La primera cosa que está en t es el ID, y luego la segunda cosa que está en t es toda la lista 582. Yo no quiero eso porque yo lo que quiero es ir agarrando todas las cosas que estén dentro de esta lista, porque esos son los bloques, ¿cierto?, en donde trabaja este profesional, ¿de acuerdo? Así que tendría que decir for bloque B, ¿cierto? In T en la posición 1. ¿Por qué T en la posición 1? T en la posición 0 era el ID, que era el que ya teníamos, que está aquí anotado. T en la posición 1 es todos los bloques en los cuales esa persona trabaja. Bien, y ahora, ¿qué tendría que hacer? Ya tengo un bloque, por ejemplo, dijimos que estábamos hablando con respecto a John, que era 271, así que ahora B vale 1. ¿Qué hago con 1? ¿Qué tendría que hacer con 1? El valor 1. Muy bien. Entonces, Martín dice que si B, que va a ser cada uno de los valores que está dentro de la lista, no estaba anteriormente en mi lista de resultados, debería agregarlo. ¿Y cómo lo agrego? Muy bien, res.append de B. Perfecto. Y finalmente retornamos simplemente el resultado. Ejecutemos esto para ver si no nos equivocamos. Entonces aquí voy a hacer print de llamar a la función turno emergencias. Turno emergencias. Y le voy a pasar. Voy a subir esto un poquito, perdón. Turno emergencias. Le tengo que pasar ahora tanto profesionales como turnos. Ahí estamos. Vamos y ejecutamos. Y me entregó 192, que efectivamente corresponde con lo del ejemplo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Muy difícil? Ahí está la función, ¿cierto? A ver, aquí algo que es muy importante es que el problema que acabamos de hacer es un problema que se va a comenzar a repetir en muchas de las evaluaciones. Lo que acabamos de hacer entonces es que tenemos una lista con datos en donde tenemos un identificador o un root, si lo quieren ver así, y en esta lista yo voy a tener cierta información asociada a estas personas, mientras que en otra lista voy a tener otra información asociada a esas personas, ¿ya? Y por lo tanto, un problema que es típico, que siempre se hace, es que me dicen, para alguien que esté aquí, busque lo que esté allá y haga algo con eso, ¿de acuerdo? ¿Por qué se hace de esta forma? Esto que estamos viendo aquí es una introducción a la introducción de 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 base de datos, ¿ya? Cuando ustedes hablan así de base de datos en general, están hablando de información que está almacenada en lo que se denomina tablas, y una tabla es esto básicamente. ¿Ya? Van a tener cierta información de ciertas personas, luego van a tener otra tabla que es independiente, pero que tiene
un ID o un identificador que permite comunicarse con la primera y van a poder hacer cruce de información de lo que está aquí con lo que está aquí y luego a partir de eso encontrar más información. Entonces estos son problemas típicos, ¿ya? Siempre van a aparecer en las evaluaciones. Por ejemplo, les podríamos haber pedido aquí de que me digan el nombre de la persona que trabaja más bloques. Entonces, para encontrar el nombre de la persona que hace más bloques, ahí quizás sí me hubiese convenido partir por turnos, ¿cierto? Y buscar el que tiene una lista más grande, ¿cierto? Me voy quedando con el que tenga la lista más grande. Una vez que encontré quién tiene la lista más grande, que sería esta persona que está aquí, agarro su código, su ID, y tendría que ir a buscarlo a la lista de profesionales donde está incluido, ¿ya? Entonces este problema es típico. Preguntas, es importante que entiendan esto porque como les acabo de decir, este tipo de cosas va a ser muy recurrente que las vamos a preguntar. Em, hay algo aquí que, si se dan cuenta, nuestra solución quedó bien escalonada, ¿ya? El concepto que se utiliza en programación para cuando ocurren este tipo de cosas, se habla de que está muy anidada. Esto está dentro del nido de esto, que 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 está dentro del nido de esto. Y esto, a medida que voy avanzando, voy programando así hacia el lado en el fondo, y fácilmente se pueden producir, ¿cómo se llama? Códigos que quedan poco legibles, que en el fondo quedan así, se ven desordenados en realidad, ¿ya? Entonces, hay alternativas para que esto mejore un poquito. Un segundo, Alejandro dice, eso for lo usamos para recorrer esas dos listas para obtener lo que nos piden. Correcto. Entonces, este for es para recorrer la lista de profesionales. Una vez que encontramos un profesional de los que nos interesa, que cumple con las restricciones, utilizamos otro for para recorrer la lista de turnos. Una vez que los turnos coinciden, o sea, que el ID coincide, es decir, que estoy parado en los turnos de la persona que me importaba, utilizo otro for más, ¿cierto? Para buscar los bloques en los cuales esa persona trabaja. Y luego, finalmente, si es que esos bloques no estaban en mi resultado, entonces los agrego porque no me interesa guardar los que son repetidos. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien, les voy a proponer entonces, cuando nosotros les pedimos una función como esta, ustedes sí o sí tienen que hacer esta función, pero eso no quita, ¿ya? Y esto siempre es así, no quita que ustedes puedan hacer las funciones auxiliares que estimen convenientes, ¿ya? Entonces les voy a proponer eh, algo más simple, ¿cierto? Hagamos una función turnos de que recibe la lista turnos y recibe un ID y que retorne entonces la lista de turnos para esa persona. ¿Qué tendríamos que hacer? Entonces aquí voy a escribir retorna la lista de turnos de ID. Esta de aquí abajo retorna bloques con personas de tipo E. Bien, ¿qué hago entonces en esta función? Turnos de. ¿Cómo la hago? Queremos que retorne la lista de turnos asociados a este ID. Y tur obviamente es la lista de turnos.
¿Qué hago? ¿Qué pasó? Se quedaron dormidos. Fueron a hacer un break. Ya, Martín propone si el ID, ¿cierto?, corresponde a tour en cero. Ya, entonces veamos qué cosa es tour. Tour es toda la lista de turnos. Turnos en cero es esta tupla, toda esta tupla. 443-582. Entonces aquí estoy preguntando si el ID, por ejemplo, 443 es igual a la tupla 443-582. Obviamente eso va a ser falso. Entonces a mí me pasaron un ID, ¿cierto? Que podría ser cualquiera de estos 443, 126, 85, cualquier número. Y yo tengo que entonces recorrer la lista de turnos, ver cuándo coincide y cuando coincide retornar la lista asociada. Así que, ¿cómo hago eso? Tengo que hacer un ciclo, ¿no? ¿For qué cosa? Ok, Alejandro propone hacerlo con un range. Hagámoslo con un range porque así vamos a ver otra alternativa de cómo usar los for con listas. Entonces yo podría decir for i in range, ¿cierto? Del largo de tour. Por lo tanto, i va a ser los números 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta que llegue a la cantidad de tuplas que esté en turno menos 1. Bien, ¿qué hago ahora? Ah, sí, perdón, gracias. Bien, ¿qué hago ahora? Ok, entonces Martín propone si el ID que me pasaron corresponde con tour en la posición i, entonces tour en la posición i es toda una tupla, por ejemplo, 443 y 582. Y además de eso en la posición cero. Entonces ahora agarré una tupla y lo que esté en su posición cero corresponde efectivamente a un ID. Y si ese ID coincide con el que me pasaron, entonces, ¿qué debería hacer? Tengo que retornar la lista de bloques asociado a ese ID. Así que pongo return de quién. Muy bien. Ah, de ID, de turno, imagino, ¿no? Tour en I en la posición 1, ¿cierto? Porque fíjese que aquí están las dos partes de la tupla. Esta es el ID y esta es la lista asociada. Así que cuando coincidió el ID, yo retorno la lista asociada. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿qué pasa si dejo esta función así nomás? ¿Qué pasa si el ID que me pasaron no estaba en la lista de turnos? ¿Qué va a retornar esta función? No, ¿cierto? Entonces, a mí no me conviene que una función, en lo general, ¿no? ¿Ya? En lo general no me conviene que una función a veces retorne una lista y a veces retorne non, ¿ya? Salvo que nosotros le digamos, generalmente si pedimos que retorne una lista, entonces lo ideal es que siempre retorne una lista.
Por lo tanto, si salí del for, lo que me conviene hacer significa que nunca encontré a la persona y por lo tanto retorno una lista vacía. ¿Ya? Esta es una solución que siempre me va a entregar una lista. Me va a entregar la lista vacía cuando no encontré a la persona, que es con este if, y me va a entregar una lista con los datos cuando sí la haya encontrado. ¿De acuerdo? Y ahora ustedes me van a decir, profe, ¿y para qué hicimos esto si ni siquiera está en el enunciado? Porque fíjense ahora cómo podemos simplificar la función turno de emergencia. ¿Cómo podemos utilizar la función turnos de dentro de esta otra función? ¿Cómo se les ocurre que la podemos ocupar? Fíjense aquí. Si el tipo coincide con E, ¿cierto? Entonces yo tengo que buscar los turnos de ID. Y por lo tanto, los turnos de ID puedo llamar a la función anterior. Así que yo podría aquí poner, por ejemplo, X es igual a turnos de... ¿Y a quién le paso? ¿Qué cosa le paso a esta función? ID y tour, claro, pero en el orden que está ahí arriba, así que sería tour y ID. Ahora, X es una lista con todos los turnos, ¿cierto? Que debo preguntarme si es que estaban o no en la lista. Así que ahora podría copiar esto aquí, ¿ya? Y diría for bloque in X, ¿cierto? Si no estaba en la respuesta, lo añado. Y esto ya no me quedó tan escalonado, ¿cierto? ¿Se entiende la diferencia que hicimos o no? Aquí buscamos a una persona, si es que era de emergencia, quiere decir que me importa, así que llamo a la función anterior que me va a entregar los bloques en los cuales esa persona trabaja y luego para cada bloque voy a ver si estaba o no anteriormente en mi resultado. Si no estaba, lo agrego a mi respuesta. ¿Se entiende? Daniela pregunta, sí, pero si fuese un ejercicio de un certamen, ¿uno puede hacer más de una función? Sí, siempre. Siempre ustedes pueden hacer todas las funciones que quieran. Pueden hacer 500 funciones para resolver el problema que les pedimos. Lo que sí no pueden cambiar jamás es esto que está aquí. Si nosotros les pedimos una función que se llame de tal forma y que reciba tales cosas, eso ustedes sí o sí lo tienen que entregar. Luego, si entre medio ustedes hacen otras funciones que reciben otras cosas, que llaman a otras cosas, etcétera, no hay ningún problema. Pueden hacer todas las funciones que quieran. ¿De acuerdo? Eso para toda evaluación, incluso en las tareas. O sea, en el fondo lo que nosotros les pedimos en una evaluación, el nombre de esa función tiene que estar sí o sí con las cosas que nosotros les pasamos. Pero si ustedes, aparte de estas funciones, quieren hacerse otras funciones ustedes mismos, que reciban otras cosas y que luego sean llamadas por las funciones que nosotros les pedimos, entonces no hay ningún problema. Incluso esto que está aquí, nosotros lo podemos simplificar aún más. Fíjense que aquí tengo X y aquí tengo X, ¿cierto? Y X no está en ninguna otra parte más, así que puedo hacer esto. Chic, lo borramos de ahí, lo ponemos acá y tenemos eso que está ahí.
que es equivalente a lo que había anteriormente. ¿Queda claro? Preguntas. Bien, vamos a la pregunta 2, pero creo que esta la vamos a saltar porque es muy fácil. Dice, implemente la función buscar profesional, profesional identificador, que recibe como parámetro la lista con la información de los profesionales y el identificador de uno de ellos. La función debe retornar el nombre del o la profesional individualizado por el identificador o un string vacío, en caso de que el identificador no se encuentre en la lista. Entonces, por ejemplo, print de buscar profesional, le pasamos solamente profesionales y el 443 y nos indica que es guión. Así que eso lo único que tiene que hacer es iterar sobre profesionales, ver cuándo la primera componente corresponde con el ID que me pasaron y cuando corresponda voy a entregar la otra parte de la tupla, ¿cierto? Hagámosla igual, pero en realidad no me quiero centrar tanto en esto porque es como fácil. De hecho, se parece bastante a la de ahí arriba. ¿Estamos de acuerdo? Sería eso. Def, buscar profesional. También voy a cortar los nombres para no escribir tanto. Pro y ID. Y rápido. ¿Qué tengo que hacer? Hagámosla súper rápido. 2 minutos. ¿Qué hago? Es casi igual a la de arriba. Lo mismo que en turnos, pero en vez de hacer todo de los turnos, hacerlo con el nombre. Ok. Vamos a llegar y hacer copy paste. Copy paste. Ahora, obviamente no va a ser el largo de pro, o sea, de tour, sino que de pro. ¿De acuerdo? Vamos a ver si el ID coincide con pro en la posición y en la posición 0, porque I va recorriendo igual que arriba por posiciones, y en la posición 0 están los ID. Y luego retornamos tour en la posición I en la posición 1. ¿Sí? Y I en la posición 1, ahora, ¿qué cosa es? Sí, esto debe ser pro. Cuando yo hago aquí pro en la posición iésima, en la posición 1, ¿qué entrego? ¿Qué tipo de dato entrego? ¿Es un entero? ¿Qué cosa es? ¿Es una lista? Retorna el nombre de la persona y el nombre de la persona está en formato string. Entonces, ¿esto tiene sentido o no? No, ¿cierto? Porque fíjense que la función, si es que lo encontró, retorna un string que corresponde al nombre de la persona, y si no lo encontró, retorna una lista. Entonces, lo que debería hacer en este caso es retornar el string vacío, porque significa que no lo encontré. Recordemos que lo pueden escribir con una comilla simple y una comilla simple, o bien con doble comilla y doble comilla. Son cosas equivalentes. Y eso sería todo. Ahí está la función, súper simple. Y ahora sí, pongámonos en un problema de verdad. Este problema es más entretenido. Dice, implemente la función jefe profesionales turnos, que recibe la lista descritas en el enunciado del problema. La función debe retornar el nombre del o la profesional que menor cantidad de turnos tiene asignados. Si hay empate, debe retornar cualquiera de los que empatan en el mínimo. Entonces, ahora tenemos que buscar al profesional que menos trabaja. Y ese es el jefe, obviamente.
¿cierto? Suele ocurrir. El que menos trabaja es el jefe. Entonces, aquí no queda muy claro el enunciado, pero yo quiero hacer que el problema sea bien entretenido. Así que en vez de retornar un solo nombre, porque no vamos a buscar a una sola persona dentro de todo esto, quiero que entreguemos el nombre del jefe de maternidad, el jefe de emergencia y el jefe de medicina general. En el fondo quiero que retornemos tres cosas. Así que esta función sí que ahora se puso entretenida. Vamos a retornar nombre de especialistas con menos horas, con menos HH. Entonces vamos a definir la función jefe, que va a recibir pro, turnos, y que tiene que hacer lo que dijimos. ¿Cómo se les ocurre enfrentar este problema? ¿Qué hacemos? Voy a poner un ratito en pausa la grabación para que mediten cómo resolverlo. Lo que queremos entonces es buscar el jefe por cada una de las áreas. Y la solución que vamos a intentar realizar es ir recorriendo la lista de profesionales e ir agrupando todos los profesionales que sean de maternidad, por otro lado, todos los profesionales que sean de emergencia, por otro lado, todos los profesionales que sean de medicina general. Entonces la pregunta es, ¿en dónde los almaceno? ¿Qué tengo que hacer para almacenarlos? Tres listas, perfecto. Entonces voy a generarme una lista de maternidad, que va a estar vacía, voy a generarme una lista de emergencia y para que ustedes sepan de que siempre se puede generar de distintas formas, voy a generarlo así, que también es equivalente a una lista vacía. Y general lo voy a volver a hacer así. Y las tres son listas vacías. ¿De acuerdo? Pueden usar cualquier notación que quieran. Ahora tengo tres listas que van a ir agrupando los profesionales de cada una de estas áreas. Así que voy a empezar a recorrer profesionales. Y entonces, profesionales, yo sé que tengo primero un ID, tengo un nombre y tengo un tipo en Pro, ¿cierto? Bien. Entonces, acabo de agarrar un profesional. ¿Qué hago con este profesional? Acabo de agarrar a 125 AN M, ¿cierto? Y claro, ahora yo podría diferenciar por tipo para saber dónde lo tengo que agregar, ¿cierto? Entonces, ver si el tipo es M, ¿ya? Entonces, ¿qué tendría que hacer ahí? Ahora viene la pregunta, ¿qué cosa voy a ir guardando en M? En E y en G respectivamente. ¿Qué creen que me conviene guardar? Ok, si yo guardo solamente el ID, entonces ya voy a ver desagrupado todo esto por los distintos ID, así que por ejemplo en M voy a tener 125 y a 105. En E voy a tener a 271 y 85, ¿cierto? Y en G voy a tener a 443. Pero volvamos a lo que a mí realmente me interesa. Me interesa en realidad obtener al final el nombre y cuántas horas trabajó o cuántos bloques trabajó ese profesional, ¿cierto? Entonces, efectivamente, Martín propone una solución muy buena,
que dice que a M le voy a añadir, a la lista M, le voy a añadir una tupla, que podría tener, por ejemplo, el ID, el nombre y el tipo. Ok. Eh, entonces podría ser m.append, ¿cierto? De, propone Martín, el ID, el nombre y el tipo. Es decir, todo lo que ya estaba en profesionales. Así que agarré todo esto y lo dejé en la lista M. Agarré todo esto luego y también lo dejé en la lista M, después del primero. Y así continúo. Pero, pregunta, yo en este momento podría calcular cuántas horas o cuántos bloques está trabajando esta persona con este ID. Y para ello, ¿puedo utilizar alguna de las funciones anteriores? Buscar profesional, para un ID me entrega el nombre del profesional, ¿cierto? De hecho, aquí por eso fui dejando los comentarios. ¿Cuál me serviría para ver cuántos bloques ha trabajado este profesional? La primera, ¿cierto? Entonces, fíjense aquí qué pasaría si yo pusiera variable HH, va a ser igual a turnos de, y le voy a pasar tanto la lista de turnos como el ID que acabo de encontrar. Entonces, HH, y yo además ya sé que estoy parado en una persona que es de tipo maternidad. Y para esta persona de tipo maternidad, yo ya conozco tanto su ID como su nombre, como su tipo, obviamente, y cuántas horas trabajó. En realidad, sé la lista de las que trabajó. Si yo quisiera saber cuántos bloques trabajó, ¿qué debería hacer? Turnos D me entrega, turnos D me entrega una lista con los bloques en los que trabaja esta persona, ¿cierto? Y si yo quisiera saber cuántos bloques son, ¿qué hago? El largo, ¿cierto? Entonces yo podría decir inmediatamente, largo de esto va a ser, yo sé inmediatamente cuántas horas, cuántos bloques trabajó esta persona ID con este nombre. Entonces fíjense que ya en este momento ya tengo el tiro, sé que es una persona de maternidad que se llama ese nombre y que trabajó esa cantidad de bloques. Entonces con esta información, ¿qué podría hacer? ¿Me conviene guardar simplemente el ID, el nombre y el tipo? ¿O dado que ya calculé las horas, la cantidad de bloques que trabaja esta persona, me conviene guardar otra cosa? Esa es la pregunta. ¿Qué me conviene agregar a M? Ya podría agregar el nombre, por supuesto que eso es relevante porque al final yo tengo que responder el nombre de la persona. Y muy bien, Daniela, también me interesa no solamente el nombre, sino que también cuántos bloques trabajó esa persona, las HH, ¿cierto? Entonces, quiero agregar tanto el nombre como las horas. ¿Cómo puedo hacer eso? Hago m.append de qué.
Una tupla, perfecto, maravilloso. Entonces voy a agregar una tupla, ya, que contenga, aquí hay una propuesta, tanto el nombre como las horas. Fíjense que lo que acabo de hacer es aprovecharme de las funciones anteriores, porque si hubiese guardado simplemente el ID, o bien todo lo que ya está en la lista de profesionales, luego tendría que con eso haber ido de nuevo a buscar a turnos para saber cuántos bloques había trabajado, ¿cierto? Y luego calcular el largo, etcétera. En cambio aquí, yo ya sé, yo ya sé que tengo el ID y tengo el nombre y tengo el tipo. Entonces calculo inmediatamente cuántas horas trabajó esa persona y luego almaceno la información que va a ser relevante para mí. Lo que me importa ni siquiera es el ID, porque el ID ya vinculé ese ID con la lista de turnos en los que trabajaba esa persona. Entonces, simplemente voy a guardar su nombre y las horas. Lo mismo debería hacer para los otros tipos, ¿cierto? Entonces ahora un elif, voy a repetir, ¿cierto? Ahora si tipo ya no es M, sino que es E, voy a hacer lo mismo, pero obviamente no lo voy a agregar a la lista M, sino que a la lista E. Me faltan dos puntos, ya hago E. Y por último, else, porque sé que no hay de otro tipo, hago lo mismo, pero lo agrego a la lista G. ¿Sí? Bien. Y ahora que estoy parado aquí, tengo tres listas. Tengo la lista de solamente de maternidad, solamente de emergencia y solamente de general, en donde adentro tengo tuplas con los nombres y la cantidad de horas que ellos trabajan, ¿cierto? Y yo quiero buscar quién tiene la mínima cantidad de horas en cada una de estas tres listas. Y sabemos además que existe la función min. ¿Estamos de acuerdo? Min de una lista me entrega el mínimo valor de una lista. Así que yo podría decir, por ejemplo, supongamos que me salgo aquí y voy a decir que ya el jefe de maternidad, JM, va a ser el min de M. El jefe de emergencias va a ser el min de emergencias. El jefe de general va a ser el min de general. Entonces, a ver, antes de entrar aquí, y luego deberíamos retornar algo. Por ahora voy a poner retornar 0, me da lo mismo porque quiero primero imprimir para que nos vayamos dando cuenta de qué cosa tenemos. Voy a imprimir las tres listas que generé. M, voy a imprimir E y voy a imprimir G. Y ejecutemos esto. Perdón, no llamé nunca la función, tengo que llamar a jefe, ¿cierto? Print jefe de profesionales y turnos. Y tengo un error en alguna parte. ¿Qué hice aquí? Turnos de tipo, me faltó un... me faltó algún paréntesis. Bueno, a ver, en realidad esto es así. Esa es la forma de almacenar las tuplas. Fíjense lo que tenemos aquí. Esta corresponde a la lista de maternidad y tengo guardado AN con 0 y BEN con 0. ¿Ya? Esta corresponde a la lista de emergencias. Tengo a Beth con 2 y Fer con 2. Y esta corresponde a la lista de general. Tengo a John con 3 solamente. Y luego imprimí el retornar 0 porque tengo eso. Estos son los print que me están mostrando cómo están mis listas. Si ahora yo retornara, en vez de retornar 0, perdón, retorno JM, retorno JE y retorno JG, estoy retornando tres
tuplas, ¿cierto? Ejecutamos, fíjense al final cómo está esto. Tengo Ann con 0, Beth con 2 y John con 3. ¿Por qué tengo esto? Porque fui seleccionando el mínimo de cada una de las listas. Pero ¿qué significa seleccionar el mínimo entre tuplas? Si recordamos, cuando yo estaba comparando tuplas, ¿cierto? Yo podía hacer algo como esto. 3,1,1 es menor que 3,1,2, ¿cierto? Y esto era verdadero. Pero para ello, primero comparaba S con S. Como eran iguales, comparaba luego S con S. Y como eran iguales, ahora comparo este con este, y como uno es menor que 2, esto me retorna verdadero. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, el problema que tenemos aquí, que cuando yo estoy comparando strings, en realidad va a comparar, por ejemplo, si Beth es menor que, por ejemplo, Fer. Y los números que vienen a continuación me da lo mismo. Este podría ser 12 y este podría ser 1. ¿Ya? Y esto va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque Beth, ordenado alfabéticamente, es menor que Fer, dado que la B está antes que la F, ¿cierto? Por lo tanto, el mínimo de esta lista, si tuviera estas dos cosas, sería Beth con 12. ¿Por qué? Porque lo que importó fue simplemente la primera letra y con eso yo ya puedo decir que toda esta tupla es menor que esta. Entonces Daniela propone intercambiar los valores. Correcto, eso es lo que tenemos que hacer. Primero ponemos las HH y luego el nombre porque nos interesa ordenar o bien obtener el mínimo, pero de HH, no alfabéticamente. No nos interesa la parte alfabética. Y con este cambio, veamos lo que pasa ahora al imprimir. Voy a comentar eso. Vayamos acá. Y miren cómo quedó mi lista ahora. Quedó 0 Ann, ¿cierto? 2 Beth y 3 John. ¿Y por qué quedó 2 Beth si habíamos empatado? Porque efectivamente Beth es menor que Fer, dado que empataron, ¿cierto? Beth es menor que Fer. Y por eso quedó Beth. Pero para que nos demos cuenta que esto está bien, hagamos algún cambio en la lista de turnos. Voy a añadir, por ejemplo, a Ann, que tenía 125, y ahora hagamos que Ann trabaje mucho. Va a trabajar. Da lo mismo los números, por supuesto, ahí podríamos hacer cualquier cosa. Entonces, fíjense qué pasa ahora. Mi lista de maternidad quedó con 8 Ann, 0 Ben, 2 Beth, 2 Fer, que sería la lista de emergencia, y 3 John. Y ahora lo que ocurrió es que quien quedó en maternidad fue Ben. Antes estaba Ann, fíjense, aquí está. Ann estaba antes, porque la A era menor que la B, ¿cierto? Y como la A era menor que la B, quedaba Ann. Pero como ahora lo que importa aquí es buscar el mínimo y las tuplas, interesa la primera componente primero, como 8, o sea, perdón, como el mínimo entre 8 y 0 es 0, entonces nos vamos a quedar con la opción de Ben. ¿Se entiende? ¿Estamos claros? Y naturalmente, como yo quería solamente los nombres, entonces en realidad no quiero retornar todas las tuplas. Y por lo tanto, como me quiero quedar solamente con los nombres, basta con hacer esto. Eso es súper simple. Guardo, ejecuto y me quedé con Ben, que va a ser el jefe de maternidad, Beth, el jefe de emergencias y John, el jefe de general. Si modificamos, por ejemplo, aquí este empate, supongamos que nos quedemos quedar con Fer, entonces podríamos ir a Fer, que tiene código, Fer, tiene código 85. Borrémosle a Fer un número.
Volvemos a ejecutar. Y ahora en vez de quedarnos con Beth, nos quedamos con Fer. ¿Por qué? Porque aquí esta lista cambió. Las tuplas son 2 Beth, 1 Fer. Y como busco el mínimo, 1 es mínimo entre 1 y 2, y por lo tanto me quedo con el nombre Fer. ¿Se entendió? Muy enredado. Estamos muertos, están en shock. No lo logran soportar. Ok. Entonces, algunas cosas que podemos mejorar, chiquititas. Bueno, ya no voy a imprimir porque ya sabemos, digamos, cómo se comportan nuestras listas. Pero fíjense aquí en algo. Esto que está aquí espero que lo hayan comprendido bien. Y aquí cuando entramos a este for, si el tipo es M, voy a hacer HH bla bla bla. Y lo voy a añadir a una lista en particular, M. Si no, y además se cumple que C, también voy a hacer el mismo HH, pero lo voy a agregar a otra lista. Y si no, también voy a hacer exactamente el mismo H, pero lo voy a agregar a otra lista. Entonces, aquí en programación también podemos factorizar. Cuando una cosa la vamos a hacer indiferente de si caigo aquí, aquí o aquí, en realidad en cualquiera de las opciones que yo tengo, puedo factorizar. ¿Y cómo factorizo? Lo elimino de ahí, lo elimino de acá, lo saco de aquí y lo pongo acá. ¿Ya? Sí o sí voy a calcular HH. Y luego, dependiendo del tipo de lista, lo voy a ir agregando a la lista que corresponda con el nombre asociado. ¿De acuerdo? Luego, utilizo la función min sobre las listas, que en las listas contienen tuplas, y como ya les expliqué, va a ir ordenando siempre por la primera componente. Y así puedo obtener los nombres de las personas que vendrían a ser las jefas de cada una de estas áreas. ¿Todos claros? Perfecto. Si no hay más preguntas, el desarrollo en el fondo queda hasta aquí. Esto es importante de comprenderlo porque muchas veces les vamos a pedir problemas en donde ustedes tienen que ordenar o tienen que buscar el mínimo o el máximo o el que esté al medio, dependiendo de una cierta variable, ¿ya? Y para esa variable ustedes van a tener que entregar el valor asociado. Podría ser el nombre, podría ser el ID, podría ser una dirección, podría ser cualquier cosa. Entonces, lo importante es que ustedes construyan tuplas cuya primera componente sea por la cual ustedes tengan que ordenar o tengan que buscar el mínimo o tengan que buscar el máximo o tengan que hacer cualquier cosa y luego agreguen en la tupla las demás cosas que les van a solicitar como información. ¿De acuerdo? Así que esa es la importancia de este problema. Bien, nos quedan unos minutos y los voy a dejar para que me hagan preguntas de la tarea. Voy a dejar de grabar hasta que llega la clase con la materia, pero vamos a dejar tiempo para que resolver consultas.